Saludos, un nuevo espacio, una nueva temporada, normativas jurídicas, procesos penales y servicios que oferta la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Serán nuestros principales temas, la agenda que nos compromete en estos 12 minutos a través de la televisión en Matanzas, en un espacio, como siempre, de ley. Ya arrancamos nuestro diálogo en este espacio de ley a través de la televisión Yumorina para estar dialogando, conversando, desentrañando algunas aristas de los servicios que ofrece la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Hoy, como ven, y si es asiduo visitante a este tipo de lugares, me encuentro en la sede del bufete número 1 de la ciudad de Matanzas. A mi lado tengo en esta jornada al licenciado Jorge Félix Díaz Corzo, abogado de este propio bufete. Bienvenido, Jorge Félix. Gracias. Por supuesto, estamos en nuestro espacio de ley para dialogar sobre estas aristas, sobre los servicios que ofrece los bufetes colectivos. Y quisiera conocer de primera mano, Jorge Félix, sobre estas nuevas leyes. ¿De qué van? ¿Por qué se habla de nuevas leyes en cuanto a la organización de bufetes colectivos? Y a ver, desde la implementación de la Constitución de la República en el año 2019, el país sufrió, en este sentido, una amplia modificación en el paquete legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es la Carta Magna que trajo consigo que todas estas ramas del derecho sufran de una forma u otra, formas de proceder, formas de actuar, y por supuesto el bufete tiene incidencia directa en este sentido a la hora del abogado presentar los escritos, establecer los procesos, etc. ¿De qué van estos servicios? Porque ya me hablabas de esas nuevas normativas jurídicas, de esas nuevas leyes que ofrece la Constitución de la República como Carta Magna de nuestro país. Pero eso sin dudas incide en los nuevos servicios que prestan los bufetes colectivos. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, en la materia penal, para solo mencionar un ejemplo bien concreto, antiguamente, históricamente, el abogado asistía en determinadas acciones en la fase preparatoria, o sea, presentaba algunos escritos y después en la fase de juicio oral es cuando ya se desempeñaba un rol fundamental. ¿Qué pasó con la nueva ley del proceso penal? Que ya el abogado desde el minuto 1, desde que el imputado en este sentido, al exigir, cuando fue instruido de cargo, que tuviese representación letrada, bueno, tiene esa garantía de que el abogado esté a su lado, esté asesorándolo en todo lo que tiene, a menos que en su favor, en su contra, y que pueda de una forma u otra el proceso penal tener un poco más de claridad y de transparencia. Jorge Félix, que si bien eres abogado del bufete colectivo número 1 acá de la ciudad de Matanzas, estás muy inmiscuido dentro de los procesos penales, por eso es que hablas, por supuesto, con claridad y con posesión sobre este tipo de procesos. Hay una duda en cuanto a la población y es que si acaba o no la representación letrada en el juicio oral. ¿Está esta variante, está esta determinación dentro de los cambios, dentro de los servicios del bufete colectivo? Claro, a ver, le explicaba que ya el abogado desde el minuto 1 de que la persona es instruida de cargo tiene esa participación directa con el imputado. Y lo normal o lo cotidiano con relación al proceso penal es que ya cuando termina el juicio oral, o sea, ya se rompe ese vínculo de cliente-abogado. ¿Qué sucede? Que con la implementación de la Ley de Ejecución Penal y su reglamento, que es una norma bastante amplia en el sentido de que explica con detalle todos los derechos y en este caso obligaciones que tiene el sancionado, ya sea privado de libertad o sea, dentro recluido en un centro penitenciario o extinguiendo penas en libertad, tiene la posibilidad de exigir o de asesorar ya esa persona que fue sancionada por un tribunal popular cubano y que tiene determinadas inquietudes, dudas y exige derechos dentro del penal. ¿Qué sucede? Puede exigirse por un abogado la libertad condicional, puede exigirse licencia extrapenal en caso de que la persona enferme dentro del penal y tenga la necesidad de que sea peritada por una comisión médica del Ministerio del Interior. O sea, un grupo de acciones que puede el abogado, ya cuando la persona está sancionada, no solamente, posterior al juicio oral, puede entonces participar directamente con él. Los que extinguen penas en libertad igual, por supuesto, pueden ir a esa primera comparecencia inicial que se hace cuando es sancionado un correccional sin internamiento, por ejemplo, y que a veces van y no llevan la carta de trabajo, no llevan la serie de documentación que se necesita para que comience a cumplir la pena, y el abogado lo puede asesorar previamente a eso, y eso ya, por supuesto, un contrato con el bufete, una entrevista con ese sancionado, y nada, va ese día y comienza a cumplir en ese mismo momento que es entrevistado por parte del juez de ejecución. Ahora bien, ¿qué beneficios o qué garantías, si se puede hablar de un punto de avance, tendría esta nueva ley de ejecución penal si la comparamos con los anteriores estatutos, con lo que estaba establecido dentro de la normativa jurídica para este tipo de procesos? A ver, anteriormente no existía esta ley de ejecución penal, el tribunal trabajaba, y en este caso en MININ, los factores que influyen en el control de ese sancionado que extingue pena en libertad,
a través de instrucciones del Tribunal Supremo, a través de normativas del Ministerio del Interior. O sea, fue una ley que reunió todas estas formas de hacer y proceder y lo instauró en una ley más concreta, más amplia y que después tuvo su reglamento, ¿no? Por supuesto hay cosas como participan muchos factores, dígase la Policía Nacional Revolucionaria, la Federación de Mujeres Cubanas, el propio tribunal, o sea, un grupo de los CDR, la JC. Ya esa norma engloba un poco más directa, ¿no? Cuál es el rol y papel de cada una de estas organizaciones en función de cómo controlar a esa persona que extingue pena en libertad. Una ley muy amplia con un contexto bastante macro y a la cual estamos tratando hoy de desentrañar algunas de las principales aristas que también tienen que ver con la incidencia en los servicios que presta la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Hoy desde el bufete número 1 de la ciudad de Matanzas. Vamos a un alto en el diálogo, te lo propongo a ti, Jorge Félix, y por supuesto a los amigos televidentes de su espacio, como siempre, de ley. Retomamos el diálogo, la conversación televisiva hoy en nuestro espacio de ley desde el bufete número 1 de la ciudad de Matanzas. Jorge Félix Díaz Corzo, licenciado y abogado de este bufete, me acompañan en este espacio de hoy. Hablamos sobre esta ley de ejecución penal, sobre las garantías, los beneficios. Creo que es hora de hablar en cuanto a las bondades que puede tener esta ley para los implicados, los imputados en algún proceso penal de este caso. ¿Cuáles serían? Sí, a ver, es muy amplio, sí, o sea, el diapasón y todo este grupo de derechos que tiene sancionado. ¿Qué pasa? Que a veces estando recluido en un centro penitenciario suceden, dígase, violaciones dentro del propio penal, no solamente entre sancionados ya como tal, sino entre oficiales a veces, que no es lo común, pero sucede en situaciones de enfermedad que puedan ocurrir dentro de ese penal y anteriormente no existía la posibilidad de que el abogado pudiera exigir esos derechos, pudiera reclamar ante un tribunal, ante una fiscalía militar, un grupo de violaciones o elementos que se cometen dentro de este centro penitenciario. Pero ya le decía, fuera de ese penal, personas que también extinguen penas en libertad, sí se relacionan directamente con la sociedad y sí tienen que tener un control un poco más riguroso y a la vez tienes tú como sancionado un grupo de elementos que tienen que ser respetados por parte del tribunal. Dígase el derecho de hacer un cambio de dirección, o sea, que mientras tú le informas al tribunal, al juez de ejecución, que usted va a mudarse o va a tener un cambio de dirección, tiene ese derecho, tiene el derecho de ser respetado dentro de ese trabajo donde por obligación, por norma, para poder cumplir la pena tiene que existir. Puede entonces usted tener derecho a este salario, el básico, el normativo que tiene la persona que ocupaba esa plaza, sea o no sancionado, tiene derecho a vacaciones, derecho a ser tratado como un trabajador más. O sea, un grupo de acciones que se velan y que la persona, si se ve vulnerado ese derecho, puede exigir al abogado, con el bufete colectivo de Matanzas, en este caso aquí en la ciudad, de que se asesore, se presente en ese lugar donde trabaja y bueno, se exijan esos derechos. Muy interrelacionado incluso con el Código de Trabajo. Está sí, también, todo se relaciona. Por eso le decía, sí, la Constitución fue desglosando un grupo de materias que incidieron directamente en este grupo de modificaciones legislativas. Ahora, desde su experiencia profesional, abogado, ¿cuál ha sido la incidencia, cuál ha sido la recepción que ha tenido la población, no solo los implicados, sino también sabemos que trabaja mucho con los familiares, con toda la comunidad en sentido general, sobre estas nuevas normativas que aplica la Ley de Ejecución Penal y bueno, los servicios ya más amplios y abarcadores que tienen los bufetes colectivos? Claro, fíjense, creo que hace poco tiempo, o sea, alrededor de 2 meses, 3 meses que se comenzó o se hizo la primera comparecencia inicial. Esa es la comparecencia que se hace cuando la persona es sancionado ya en un juicio oral, a un correccional sin internamiento, por ejemplo, y es citado a que se presente ante el juez de ejecución. Lo normal es que la persona vaya a ese lugar sin conocer qué le van a decir, qué tiene que llevar. Y siempre se hacía esa entrevista, esa comparecencia con esa persona y el juez le decía, bueno, ven el martes que viene o ven el mes que viene y tráeme una carta de trabajo, tráeme todos los documentos necesarios para que puedas comenzar a cumplir, dígase salario, jornada laboral. Y eso, cuando comenzamos bueno, ya hacíamos el juicio oral y decíamos al sancionado, bueno, puedes verme antes que deciden para el juez de ejecución. Y de una forma u otra te damos una asesoría, te damos una orientación de lo que tienes que llevar, lo que tienes que hacer. Y eso pasó, fíjese, hace más de 1 año que existe esa ley. Y hace 2 meses apenas o 3 meses que se comenzó el abogado directamente a establecer esta compañía en esa comparecencia inicial y que nada, por supuesto, llegas ahí con un grupo de elementos ya revisados por el abogado, ya asesorados en este sentido y nada, comienzas a cumplir ese mismo día de la comparecencia. Es una garantía de no esperar 1 mes, 2 meses más para comenzar a cumplir la pena que se impuso por el tribunal. Siempre es bien recibido por la población. ¿Se mantiene entonces esa asesoría, ese compromiso con el acompañamiento de los bufetes colectivos? Sí. En cualquier momento del proceso penal puede
el imputado, el acusado, sancionado, esta categoría que tiene la ley de ejecución penal, en el Código de Proceso, proceso penal, puede ser representado por un abogado. Ahora bien, estas normativas, digamos, también traen aparejado una serie de servicios más amplios que brindan los bufetes colectivos, porque no solo hablamos de procesos penales, hablamos de cambios de mentalidad, de cambios de conceptos. ¿Cómo entonces, ya por último, prácticamente para cerrar nuestro espacio, vienen este cambio de conceptos a imbricar entonces el trabajo de los bufetes colectivos? Miren, algo muy novedoso y que cambió un poco la mentalidad del bufete y de la población cuando vio que tenía sentido, tenía, o sea, resultados de la defensa múltiple. Es algo que no existía antes de esta ley, antes de la ley de ejecución penal y el Código de Proceso Penal, la ley de proceso penal, y que es la posibilidad de que un mismo imputado, un mismo acusado tenga dos abogados, en este caso que lo asesoren. Eso no existía antes. Sí. Y bueno, es algo que le da garantía. Estamos hablando de un proceso penal donde las familias de Colón, por ejemplo, está la persona detenida aquí en el técnico de Matanza, en la unidad provincial. Y bueno, se hace un grupo de contactos previos entre abogados y se puede representar de manera múltiple a esta persona de que se evita a lo mejor que ese abogado de Colón se traslade hacia la ciudad de Matanza por una entrevista, a lo mejor se dilata en el tiempo y tienes que venir 3 o 4 veces y no, se pueden poner de acuerdo, repartirse las tareas, las funciones con un abogado director que pueda organizar ese trabajo y tenga 2 abogados que lo puedan asesorar incluso hasta el juicio, hasta el propio juicio real. Algunos de los beneficios, las garantías que también tiene esta ley de ejecución penal y que trabaja directamente con los servicios que brinda también la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Muchísimas gracias al licenciado Jorge Félix Díaz Corzo, abogado del bufete número 1 de la ciudad de Matanzas, en este espacio de la televisión Yumorina sobre normativas jurídicas, procesos penales y cambios en cuanto a las leyes, en un espacio que siempre se originará tocando la fibra de estas aristas para desentrañar un poco los temas más medulares de las leyes en Cuba hoy. Recuerde, tenemos una cita, será dentro de muy poco en su espacio de ley. Hasta entonces.